Buenas noches, tutor y compañeros. Doy inicio a la fase preliminar de base de datos básicos. Entonces me presento. Mi nombre es Alex Plazas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la ciudad de Bogotá. Actualmente trabajo para una empresa que se llama Compensar. Llevo 12 años en esta organización. En este momento desempeño un rol que se llama analista líder de aplicación, que es la persona que se encarga del mejoramiento continuo de las aplicaciones, parametrización e implementación de nuevos requerimientos, soporte a usuarios en cuanto a manejo y errores frecuentes y solución de incidentes y solicitudes a los diferentes frentes de negocio. Les dejo mis datos de contacto, mi Skype y mi número de celular. Vamos con la historia en cuanto a la base de datos. Entonces, en los años 60, Charles Babbage da inicio al denominado almacén integrado de datos. IBM desarrolla el sistema de gestión de información. Se crea el sistema SABRE para la realización de reservas en las líneas aéreas, que fue desarrollado conjuntamente por American Airlines e IBM. También aportó a la base para el modelo de datos en red, que se normalizó en la conferencia sobre lenguajes de sistemas de datos y tuvo gran influencia en los sistemas de base de datos a lo largo de los años 60 del siglo XX. En los años 70, Edgar Kuhn publicó un importante documento para proponer el uso de modelo de base de datos relacional, y sus ideas cambiaron la forma de pensar en estas bases de datos. Lawrence Ellison, más conocido como Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, lo que actualmente se conoce como Oracle, una corporación que desarrolla un sistema de gestión de base de datos relacional con el mismo nombre de la compañía. En los años 80 ya aparece el lenguaje de consultas SQL para bases de datos relacionales, desarrollado como parte del sistema del proyecto de IBM. Se convierte en un modelo estándar para las industrias. Estos sistemas de bases de datos relacionales fueron un éxito comercial, aumentando la venta de ordenadores y estimulando el mercado de las bases de datos, lo que provocó una caída importante en la popularidad de las redes y los modelos jerárquicos de bases de datos. Ya en los años 90, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Y pues ya en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Existe una gran variedad de software que permite crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes de SQL a los lenguajes de plataforma .NET. El fin primordial de este proyecto es permitir que el código de Visual Studio sea además orientado a objetos. Antes de Link, este manejo de datos externo era mucho más estructurado, más no orientado tanto a los objetos. Por esta razón, se preocupa más en facilitar y estandarizar dicho acceso. Esto es en una forma muy resumida lo que han sido las bases de datos desde los años 60 hasta la actualidad. Un ejemplo de utilización de la base de datos, pues yo lo dirigí o lo orienté más a lo que trabajo en el día a día. Entonces, pues un ejemplo fácil de entender sería el sistema de nómina de la compañía donde trabajo. Es una base de datos donde se almacena toda la información necesaria para el pago y liquidación de nómina, como por ejemplo nombres, apellidos, empleados, cargos, salario, si se realizan o no horas extras, si tienen derecho a bonificación, tipo de contrato, si el salario es fijo o si gana por comisión, y pues muchos otros campos más que almacena esta base de datos. Toda esta información es almacenada en varias tablas dentro de las bases de datos, de donde a través de un aplicativo o un servicio se extrae la información necesaria para la liquidación de la nómina mensual y pues para la generación de reportes como tal. ¿Qué conclusiones podemos tener
iniciales. Pues en este trabajo de reconocimiento podemos identificar de una manera más práctica la historia de la creación y nacimiento de las bases de datos a través de una línea de tiempo. También podemos identificar quiénes fueron sus principales benefactores que influyeron a lo que hoy en día se conoce. Pues fue una presentación bastante corta. Espero pues que haya sido de su agrado. Pues quedo pendiente de sus observaciones y pues muchas gracias por su atención.